Castillo. Gracias, Celia Castillo. Seguimos en asuntos de política, pero vamos a dar un giro a la información. El INAI resolvió más bien ordenarle a la Fiscalía General de la República que publique una versión pública, una versión, digamos, apta para no violar ningún derecho sobre el caso Odebrecht. Esto fue lo que reportó en Animal Político el reportero Arturo Ángel el día de ayer. Le agradezco mucho, por cierto, que nos tome la llamada para platicar, para explicarnos este asunto. Gracias, Arturo, y qué gusto saludarte otra vez por acá. No, el gusto es mío como siempre. Muy buenas tardes, Luisa, y un saludo a todo el auditorio. Bienvenido siempre, Arturo. Cuéntanos un poco, cuando decimos caso Odebrecht, ¿a qué nos referimos? ¿Son las declaraciones de Lozoya? ¿Son lo que hizo que Lozoya estuviera detenido? ¿A qué se refiere el INAI cuando dice expediente Odebrecht? Bueno, cuando nos referimos al caso de Odebrecht, pues es todo eso que te acabas de decir, ¿no? Es todo acto de investigación, toda declaración, todo testimonio y posiblemente, llegado el momento, el criterio de oportunidad y el perdón, si es que ese es el caso, que se le llegue a otorgar a Emilio Lozoya en relación a pues los presuntos sobornos que esta constructora brasileña pagó a funcionarios mexicanos para obtener contratos. No es una carpeta de investigación, Luisa, que se inició pues desde el 2017, o sea, ya lleva un largo trecho recorrido que se inició en enero de aquel año, cuando la entonces PGR tuvo conocimiento de que en Estados Unidos los dueños de esta constructora brasileña habían declarado, allá en Estados Unidos confesaron para obtener una sanción menor, que habían implementado un esquema muy sofisticado de pago de sobornos en toda América Latina. Hablaron de país por país y en ese momento mencionaron a México. A partir de que se tuvo conocimiento de aquella declaración, a lo que luego se sumó la denuncia formal de Petróleos Mexicanos, se inició una carpeta de investigación en contra de quien resultará responsable, y luego el desarrollo de la carpeta pues ya lo conocemos, Luisa. Tú sabes que pues en su momento se llegó a decir que era un caso que ya estaba prácticamente resuelto cuando Raúl Cervantes, el entonces procurador en la época de Peña Nieto, renunció al cargo, pero dijo que dejaba el caso resuelto. Siguió pasando el tiempo, no se resolvió nada, acabó el sexenio, en otros países vimos hasta caer presidentes, y aquí en México, pues a quien hemos visto caer entre comillas es a Lozoya, porque si bien finalmente, después de muchos años, salió una orden de aprehensión en su contra, pues todos sabemos que se escapó a Europa, lo tuvieron que perseguir allá con Interpol, y ya detenido dijo, pues ya mejor si colaboro, ¿no? Ya no quiso pelear la extradición y lo trajeron. Pero bueno, toda esa información, todo lo que hay en esa carpeta, todos los testimonios, se debe dar a conocer por una determinación que el INAI tomó desde 2018, que por cierto, Luisa, ha sido una de las grandes, yo te diría, imprecisiones que el presidente ha repetido en múltiples ocasiones, y más ahora que quiere desaparecer al INAI. Se le ha culpado a ese instituto de ser el culpable de ocultar el caso Odebrecht. Yo creo que refiriéndose a algunas resoluciones del INAI, pero del 2017, cuando hubo algunas solicitudes iniciales donde el entonces IFAI, por cierto, dijo que en efecto, que como era una carpeta de investigación era reservada, pero desde enero del 2018, Luisa, el INAI adoptó otro criterio y van 13 recursos de revisión donde el INAI resuelve que esa carpeta tiene que transparentarse. Estamos en un momento, bueno, además de esta coyuntura, por supuesto, que ya nos mencionas de la intención de por lo menos revisar las funciones del INAI, también se está discutiendo digamos, los beneficios o no de que se publiquen expedientes. Lo vimos esta semana cuando un diario nacional publicó expedientes, digamos, secretos o parte de las investigaciones del caso Ayotzinapa. Centros de derechos humanos dicen, en ese caso no se debe publicar porque únicamente se trata de las declaraciones de un supuesto testigo. En este caso, ¿cuál es el beneficio público periodístico de interés nacional de que sí se haga pública una versión, insisto, reservada? Porque tampoco es que vayamos a saberlo todo, sino un expediente, digamos, apto para no violar derechos de los implicados para la gente. Es que justamente es muy interesante esa pregunta, Luisa, porque yo creo que diste el clavo en lo que siempre ha sido el foco del debate, en lo que argumentó el INAI cuando ordenó que tenía que hacerse una versión pública del caso Odebrecht, y además tenían que darse datos muy específicos como las listas de funcionarios que han declarado como testigos o como inculpados. Lo que el INAI dijo es que, y que luego ratificaron los jueces, Luisa, porque hay que recordar que la PGR, ahora siendo fiscalía, no quiso acatarle la orden del INAI y se la pasó promoviendo amparos en contra de la orden del INAI, que retrasaron 3 años
que se desclasificaran los expedientes. Es hasta ahora que la Fiscalía pierde todos esos amparos, cuando el INAI ya finalmente le da este plazo de 5 días que mencionabas al inicio. ¿Cuál fue el criterio del INAI y cuál fue el criterio confirmado por los jueces? Que la utilidad es doble, Luisa. Por un lado, como son casos de corrupción grave y donde la víctima de esta corrupción, cuando se roban el dinero público, digámoslo así, pues es el dinero de todos, el erario no es el dinero del gobierno, es el dinero de todo mundo, pues las víctimas somos todos. Y en estos delitos donde las víctimas somos todos, Luisa, el INAI parte de que el caso es de interés público y todos en calidad de víctimas tenemos derecho a saber. Si alguien hoy denuncia que le robaron en su casa y ponen la denuncia, tú como víctima puedes conocer todo ese desarrollo de esa denuncia. Bueno, en los casos de corrupción todos somos víctimas. Y la otra, es importante porque se tiene que conocer cómo la autoridad está investigando. Entonces, cuando hay una versión pública, la importancia es fiscalizar a la autoridad. Va a entrar un corte en automático y no quiero que se corte en esto que nos estás explicando con tanta paciencia y con tanta amabilidad. Me das 3 minutos para ir a corte y regresamos ya para concluir. Te robamos nada más ese ratito más. Claro, sin problema. Gracias. Entonces, pausa y volvemos. No se vaya. 2:31, gracias por la espera y bienvenidos nuevamente a la emisión de 1 a 3. Seguimos platicando con Arturo Ángel, reportero en Animal Político, sobre esto que ordenó el INAI. Tiene, supongo que 4 días ahora, la Fiscalía para abrir el caso Odebrecht. Y nos explicabas el criterio o, digamos, el argumento del INAI para hacer este ordenamiento, Arturo. Sí, les decía que es una razón doble, ¿no? Por un lado, pues, conocer en nuestra calidad de víctimas cómo va el delito que cometieron en agravio de todos nosotros, ¿no? Que en este caso fue pues un tema de un fraude al erario, pues por los sobornos que se recibieron a cambio de que esta empresa recibiera contratos, seguramente sin que se respetaran las mejores condiciones para el país, ¿no? Ahí que estamos afectados todos. Y lo otro, pues es que esta transparencia, dice el INAI y dicen los jueces que revisaron los casos, también sirve para fiscalizar a las autoridades, es decir, cómo estás investigando un delito que nos afectó a todos. Entonces, aterrizando al tema Odebrecht, sirve para saber qué declararon estos funcionarios, pero también para saber qué ha hecho la PGR y qué acciones ha hecho para investigar el asunto. Tiene que ser con una versión pública, y aquí está el otro elemento interesante con el que quería concluir. Vimos el caso Cienfuegos, por ejemplo, ¿no? Cómo la Fiscalía, por su cuenta, saca una versión pública donde prácticamente el 80% de ese expediente no se puede leer, ¿no? Y por otro lado tenemos unas filtraciones de declaraciones sin ningún tipo de reserva, ¿no? Que salen en los medios y que dañan la investigación. Justamente lo que busca el INAI con esto es buscar un término medio, que cuando se haga una versión pública como se tiene que hacer en el tema de Odebrecht, no solamente se trata de que la Fiscalía lo haga como quiera, el INAI tiene que validar esa versión pública, tiene que revisarla y tiene que haber una clasificación que sea coherente, que no sea simplemente mandar páginas cubiertas en negro, sino que el INAI la va a revisar bajo los criterios que establece el INAI, y entonces ahí sí tenemos una revelación de datos en específico, pero también de la propia carpeta de investigación, porque aquí son dos cosas, tanto la versión pública del tema de Odebrecht, como además informar datos, que hay varias solicitudes, algunas de ellas promovidas por Animal Político, donde pedimos datos en específicos que también se nos tienen que dar. Entonces, digamos que ese es el procedimiento ordenado para evitar justamente caer o en una revelación irresponsable, una filtración irresponsable, o en lo que vimos con Cienfuegos, que se publica un expediente donde prácticamente no se puede leer nada. Sí, como dices, con estas versiones públicas se controla la información sin que se violen derechos, porque el colmo también es que después quienes salen involucrados en estas investigaciones denuncien por daños a su imagen, ¿no? Ya lo hemos visto también en otros momentos por estas filtraciones. Pero bueno, muchísimas gracias, Arturo Ángel, por explicarnos tan puntualmente este tema, y te seguimos leyendo en Animal Político porque sabemos que estás actualizando esta información constantemente. Sí, ya veremos la siguiente semana, son 5 días hábiles los que tiene de plazo la Fiscalía, que se vencen el miércoles, y estaremos atentos. Pues atentas por acá también, ojalá podamos platicar en la próxima semana. Fuerte abrazo por lo pronto. Abrazo, hasta luego. Gracias, Arturo Ángel, reportero en Animal Político, que nos confirma esto que ya le decíamos. Tiene a partir de la sesión de ayer 5 días la Fiscalía para hacer pública una versión censurando, digamos, los datos personales de las personas involucradas sobre toda la investigación del caso Odebrecht. Estaremos pendientes sin duda también en este espacio. Vámonos a asuntos